Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy nos encontramos para charlar sobre una película no tan romántica, pero sí muy dolorosa, una historia bastante real. Adelante. Y hoy nos encontramos para charlar sobre la película Historia de un matrimonio. Es una película protagonizada por Scarlett Johansson y es una película un poco cruda. Y me refiero a cruda porque muestra la realidad de una pareja, no solo en sus comienzos, sino también en sus finales. Y cuando hablamos de finales, hablamos de el final de un vínculo que dura durante muchos años, casados, con un hijo, y una relación que se torna un poco complicada. Esta es una película que el día de hoy la encontramos en Netflix, que dura alrededor de 2 horas, y es prácticamente la historia de una vida de cualquier persona. La historia de un matrimonio, valga la redundancia con el título, que se separa. Que se separa, que intentan hacer las cosas por las mejores maneras, con los mejores acuerdos, que después todo se complica y que después todo se arregla y que después todo se complica nuevamente. Es un poco como la vida real, ¿no? Tenemos, bueno, esta pareja que una de las primeras escenas que nosotros vemos es con un terapeuta de familia, que la idea de ellos es separarse en los mejores términos. Como creo que todas las parejas que se han separado siempre planean separarse en los mejores términos. Más cuando en este caso tienen un hijo en común. Esta película no habla de buenos y malos, sino habla de personas que están cansadas. Personas que empiezan a ver realidades o empiezan a sentirse de maneras en que ya no se encuentran, no resuena con su presente. Habla también un poco de defender la propia versión. Esto un poco siempre lo traigo a colación cuando hablo de parejas, de vínculos que terminan y vínculos que uno está mucho tiempo, donde, quieras o no, empezás a mimetizarte con el otro. Tu deseo empieza a ser un poco el deseo del otro. Tu persona empieza a ser un poco la persona del otro. Entonces, dejas un poco de ser vos mismo para ser un poco los dos. Y a veces es en proporciones más, menos, más desmedidas, menos desmedidas. Algunos hacen más sombra que el otro. Y así cada pareja, obviamente, un mundo. Habla también de cómo nos rompemos cuando dejamos de estar con el otro. Y nos rompemos en sentido de cómo nos quebramos emocionalmente, cómo sentimos que todo se derrumba cuando la vida que creíamos que íbamos a ser la que íbamos a tener, ya no es. Y ya no es porque, primero, no queremos, segundo, no lo sentimos, y tercero, no nos vemos. No nos vemos en proyección. Uno cuando está enamorado y está bien, y en este caso se casan y demás, cree que su vida va a ser de esa manera. Como esto es para siempre. Y hay veces que el para siempre empieza a ser pesado. Empieza a ser muy largo. Y cuando, yo siempre digo la frase de cuando ves, no podés desver. O sea, no podés dejar de ver lo que ya viste. Y si vos viste que te perdiste en ese vínculo, que dejaste de ser vos, que dejaste de realizar tus deseos, realizarte como persona para empezar a hacer proyección del otro, sombra del otro, como en este caso Scarlett Johansson siente que es de esa manera, empieza a ser muy difícil dejar de ver eso que ya viste. Eso que ya viste cómo funciona o cómo es muy, muy difícil separarte de esa imagen. Después tenemos momentos bisagras en esta película que son el juicio de los abogados y toda la guerra de tenencia económica, que ellos pensaban no hacerla.
Ellos pensaban separarse en términos acordados, pero claro, empieza a haber unos intereses que no son los mismos. Ella quiere vivir en una ciudad, él en otra, el nene empieza a querer una cosa, y ahí empiezan también los egos y los tira y afloje, y una cuestión de empezar a desconocer por completo a quién tenés enfrente. Y que ese desconocimiento también te duele de una manera que decís, conviví con esta persona o me casé o lo que sea que haya sucedido con este tipo, con esta mujer, con este hombre, que decís, ¿dónde tenía todo esto guardado? Y no solo porque es malo o termina haciendo cosas que no te gustan o no te hacen sentir bien, sino que es como, está complicado esto. Entonces, bueno, empieza a doler. Y también duele el hecho de querer salir de ese lugar, porque es el que vos creías que era tu lugar. Y en el momento de los abogados empiezan a surgir cosas en la película muy desagradables, donde cada palabra que uno usa, el otro la usa en tu contra o viceversa. Cada palabra que él o ella le dicen a su abogado la usan como un recurso más para poder sacar ventaja de esta situación, que lo que más quieren es él quedarse en Nueva York y ella quedarse en Los Ángeles. Entonces se torna como muy densa esa parte, densa para el matrimonio en sí. Y después, bueno, vivir en el medio con los trabajos, con las cuestiones diarias. Y ahí, bueno, tenemos dos momentos para mí más icónicos, obviamente, de la película. Primero es la escena de la pelea, que es sí, más o menos a la mitad, un poquito más de cuando está a la mitad de la película, que es una pelea fuertísima. Ella va a la casa de él, que él se alquila una casa en Los Ángeles para poder estar cerca del hijo, para ir y venir, y ella se acerca a la casa para poder conversar sobre las cuestiones de los abogados, las mediaciones y demás, porque se está yendo todo un poco, se está desmoronando un poco todo. Entonces, empiezan a hablar y empiezan a sacar dardos. ¿Qué mamá? Es durísimo cómo se tratan, cómo se hablan. Y tengo algo así como unos textuales anotados de esta situación, donde él le dice, te despertás cada día y desearía que estés muerta. Pienso en tu muerte y me siento feliz. Además de todas las barbaridades que se dicen, él le dice que perdió su juventud, que estaba en sus 20, que tenía que vivir y que ella solamente quería casarse y salir de Los Ángeles, entonces gracias a él lo consiguió y que lo usó para esto. Y ella obviamente, o sea, los dos se tiran con armas de destrucción masiva. Realmente es muy duro cómo se hablan. Ella le dice que siempre fue la sombra de él, que él nunca la escuchó, que nunca la vio, o sea, nunca la vio como te veo, te escucho y escucho lo que necesitas, escucho lo que deseas, escucho a dónde querés ir. Dice, nunca me viste, nunca me escuchaste, yo era solo la sombra de lo que vos hacías. Y también una de las frases que dice él, me enojé con vos tanto tiempo que ya no sé quién era sin estar enojado. Y ella le dice, te amaba, lo intenté, Dios sabe que lo intenté. Y él se cae al piso en un momento llorando, temblando, con un dolor que, al menos a mí, esta escena yo vi esta película 2 veces, la primera hace muchos años y la segunda ahora para grabar este video. Y me sigue conmoviendo la misma parte donde obviamente es la pelea, la discusión, que es un momento muy fuerte, que ellos empiezan a gritarse muchísimas cosas y es súper duro. Es súper duro porque ves a dos personas que en un momento se quisieron mucho, que
construyeron una vida al lado del otro. Y de repente ves a alguien que ya no reconoces, que ya no querés como tal, pero esa persona sigue siendo esa persona. Y hay una de las primeras escenas, que es cuando está el psicólogo al principio y les dice, bueno, escriban en un papel las cosas que ella crea buenas de él y él buenas de ella, ¿no? Y él las lee en ese momento y son cosas súper lindas. Y claro, es como cómo vos te enamoraste de ella, cómo empezaste a generar un vínculo, cómo la viste e inmediatamente te enamoraste. Y ella lo escribe, pero no lo quiere decir. Y bajo ningún punto de vista quiere leer ese escrito. Entonces, pasa toda la película y al final el nene de ellos está aprendiendo a hablar, está aprendiendo a leer y encuentra estas hojas. Y el papá lo encuentra al nene sentado leyendo y estaba leyendo esto. Entonces, Charlie se sienta al lado del nene y empieza a leer este escrito que ella le había escrito a él. Y claro, él sigue siendo esa persona, él sigue teniendo esas cualidades, él sigue siendo ese papá, esa persona que está despeinada, que se viste mal, que habla de determinada manera, él sigue siendo eso. Lo que pasa es que ya no se reconocen. Y esto es lo que a mí me parece más duro de esta película, que me pasó las veces que la vi, el ya no encontrar al otro, el mirar al otro y que siga siendo esta persona que vos amaste, que vos estuviste, que vos decidiste y elegiste durante tanto tiempo, y que ya en un momento no sea. Y que lo mires y no lo encuentres. Eh, y es lo que también te hace poner mal cuando te separas. Porque más allá de la separación en sí, lo que es la rotura del vínculo, de bueno, que se lleve las cosas, que sea difícil, que los bienes, que el hijo, que la tenencia y que todo eso, los que no tenemos hijos con nuestros exes, lo duro es algo que vos creías, o que, bueno, en este caso que se han casado, uno lo ve para siempre y lo cree para siempre. Y de repente te empezás a dar cuenta que el para siempre es mucho tiempo. Como hablaba al principio, el para siempre es muy lejano. Y vos no te puedes pensar en mañana. Vos te pensás en mañana y decís, no sé cómo voy a llegar a mañana. No sé cómo voy a terminar mis días. Entonces todo empieza a ser muy drástico y muy duro. Y bueno, obviamente también hay la escena de la abogada que hace un monólogo que me parece espectacular. Hace referencia a la exigencia de la madre como tal. Y hace una comparativa con María y con Dios y con José y con Jesús que es estupenda. Ella dice algo así como, María es tan pura y a María no se le permite equivocarse. Y ni siquiera María tuvo que tener sexo para estar embarazada. Entonces, como esa cosa de, tiene, esa cosa de, tiene que ser impecable. Esa cosa de María involuta. Y si el padre no está, si es el hijo de Dios, Dios nunca estuvo. O sea, digamos en lo físico, ¿no? Y José, sí, también se lleva los honores y no dice nada. Ni siquiera es el padre biológico. Entonces es una locura cómo se le exige a ella como madre ser y cómo no se le exige a los padres ser. Igual esto es un pensamiento en paralelo de lo que es la película, porque no va por ahí, sino que es simplemente el monólogo de la abogada que me parece estupendo. Y bueno, yo voy a ir cerrando por acá porque me parece que esta película tiene obviamente mucho, mucho, mucho para recortar, mucho para charlar. Y la escena icónica de la discusión, de cuando él se rinde, se cae en el piso como con un ataque de ansiedad, de angustia y tiembla y ella lo abraza y saben que se fueron al pasto con todo lo que se gritaron, pero que también lo necesitaban. Y no sé si soy redundante con esto, pero esa necesidad de decirle al otro todo lo que vos sentís, o esa necesidad de decirle al otro, a mí me duele tanto esto, que voy a decirte lo peor que se me ocurra, como la frase que él dice,
que desea que esté muerta y que cuando piensa en su muerte se pone feliz. Estoy tan dolido, estoy tan triste y tan dañado con todo esto que quiero que vos también sientas lo mismo que yo. Como sea, no me importa. Y eso es una de las cosas más duras de esta película, que los invito a que la vean. Es una película fenomenal y que igualmente depende en qué momento de tu vida estés. Si te acabas de separar, no sé si está tan buena. Pero sí, o sea, también, a ver, lo bueno es que tiene un final. ¿Es un final feliz? No, es un final. Es un final con la vida como continúa. Es un final. Pero también te muestra que las cosas en algún momento calman. Y una frase que amo es, hoy no es siempre. Y hoy no es siempre. Si hoy estás atravesando cualquier situación, buena, mala, hoy no es siempre. Es un poco parecida a, esto también pasará. Pero no siempre te vas a sentir lo mal que estás hoy, lo triste que estás hoy o lo solo que estás hoy. Porque hoy no es siempre. Así que los invito a suscribirse a mi canal, acá abajito en el botón de suscribirme. Likeen, comenten el video, coméntenme si quieren que hable de alguna otra película y nos encontramos en otro nuevo video la próxima. Adiós.